Hola, soy Amanda Sofía Gracias Gutiérrez de la Universidad de Sonora con número de expediente 21920968 de la licenciatura en Física. En el siguiente problema nos dice que los voltajes de VA, VB, VC y VD del circuito corresponden a estos nodos, respectivamente. La corriente I es la corriente que fluye en el circuito, en el cortocircuito, entre los nodos B y C. Nos pide determinar los valores de los voltajes de A, B, C y D y el valor de la corriente. Para esto vamos a ver qué es lo que contiene nuestro circuito. Contiene un voltaje fuente de VA, una corriente de 2 mA, otra corriente de 1 mA, una resistencia de 4 kΩ, un voltaje de 8 volts y una resistencia de 4 kΩ. Aquí podemos ver los distintos voltajes que debemos calcular y los nodos correspondientes. Para esto vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Vamos a tomar en cuenta que el voltaje de A va a ser igual a los 12 volts, que es el voltaje fuente. Vamos a colocarlo por aquí. El voltaje de A va a ser igual a menos 12 volts. Después vamos a tomar en cuenta que el voltaje entre B y C va a ser el mismo. Tenemos entonces que el voltaje de B y de C van a ser iguales y que el voltaje de C va a ser igual a sumar el voltaje de B más los 8 volts. Entonces nos queda que el voltaje de C va a ser voltaje de D más 8. Esto los vamos a poner un número para identificarlos más adelante. Sería nuestra ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Ahora vamos a tomar en cuenta que del nodo B al nodo D vamos a tener un supernodo que nombré X. Vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de corriente en ese supernodo. Iniciamos con los nodos de A a B. Podemos expresarlo como la diferencia entre el nodo de B a A sobre los 4 kiloohms. Y tenemos que el voltaje de B menos el voltaje de A va a ser entre los 4 kiloohms más el voltaje de D sobre los 4 kiloohms. Sería el voltaje de D entre 4 kiloohms. Todo esto va a ser igual a la suma de las corrientes de 2 mA y 1 mA. Sería 2 más 1. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir la ecuación 1 y 2 en esta expresión y nos queda que el voltaje B va a ser igual al voltaje C, como dice aquí, más los 12 volts entre los 4 kiloohms más el voltaje D sobre 4. Todo esto igual a 2 más 1. Sustituimos la ecuación 3 en
lo que obtuvimos aquí y nos queda lo siguiente. Tenemos que el voltaje D más 8 más 12, todo esto sobre 4, más el voltaje de D sobre 4, todo esto igual a 2 más 1. Realizamos las operaciones y tenemos que el voltaje de D va a ser igual a menos 4 volts. Sustituimos esto en nuestra ecuación 3 y tenemos lo siguiente. Tenemos que el voltaje de C va a ser igual al voltaje de D más 8. Sustituimos el menos 4 y tenemos que menos 4 más 8 y nos da que el valor de C es igual a 4 volts. Sabemos que la ecuación 2, el voltaje B es igual al voltaje C. Por lo tanto, si tenemos que el voltaje B es igual al voltaje C, ambos son 4 volts. Ahora vamos a calcular el valor de la corriente I aplicando la ley de Ohm en la resistencia de 4 kilo ohms. Aquí tenemos nuestra corriente I y también tenemos aquí una corriente ID. Entonces vamos a tener que la corriente ID va a ser igual al voltaje D sobre la resistencia de 4 kilo ohms. Vamos a sustituir el voltaje D, que son menos 4 volts, sobre 4 y nos da que esta corriente es igual a menos 1 miliampere. Aplicamos la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo de BC y tenemos lo siguiente. Tenemos que I va a ser igual a 1 menos la corriente ID. Sustituimos. Tenemos que la corriente I va a ser igual a 1 menos 1 y esto nos da un total de que la corriente I es igual a 2 miliamperes. Podemos corroborar esto con la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo C. Tenemos que en el nodo C sale una corriente I, al igual de que sale una corriente ID y entra una corriente de 1 miliampere. Por lo tanto, tenemos que en el nodo C sale una corriente I, sale una corriente de ID y entra una corriente de 1 miliampere. Todo esto va a estar igualado a 0. Ahora vamos a sustituir los valores que obtuvimos de la corriente I y la corriente ID y tenemos menos 2 menos 1 más 1 y todo esto en efecto nos da igual a 0. Esto sería todo por el video de hoy. Muchas gracias.